esta escuela que deje huella y abrigue. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué nos trae por aquí? Bueno, nuestro tema es discriminación o diversidad. Por supuesto no es un tema nuevo, tiene historia, no sucede solo en nuestro país, pero queremos pensar quiénes discriminan, a quiénes se discrimina y cómo se manifiesta esto en la escuela. Los dejo con el cuarteto Nos y enseguida comenzamos. En un mundo que discrimina y tortura, que al diferente le pasa factura, al que va contracorriente tritura, clausura y quiere esconder como basura, que margina, incrimina y censura, por delante aprueba y por detrás murmura, que castiga al que se va de la estructura y que nunca sutura lo que fisura, y el que desafina en su partitura va contra natura o tiene una intención oscura. Si su lucha será dura con fachadas que parecen blandas pero almas que no se fracturan. Qué buen tema este del cuarteto de Nos. Con este tema te recibimos. Gustavo Schuchmann, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muy bueno tenerte en este programa. Tiene mucho que ver con tu trabajo. Además, vos tenés un diploma de estudios avanzados en educación y democracia por la Universidad de Barcelona. Y trabajás, por otra parte, sos coordinador en la Escuela de Maestros de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así es, de formación ética y ciudadana. Bien. Gustavo, ¿cómo tenemos que pensar la discriminación? Mira, hay muchas formas, si lo pensamos en lo que tiene que ver con la escuela, hay muchas facetas de la cuestión de la discriminación que pueden ser abordadas de distintas áreas, por supuesto desde geografía, cuando se trabaja el tema de las migraciones, desde la historia, cuando se quieren ver etapas donde la discriminación ha sido extraordinaria, violenta, pero bueno, yo quisiera referirme más que nada a la formación ética, ¿no? Y me parece que en el tema de discriminación sobre esta cuestión, es necesario, digamos, salirse un poco del discurso correcto sobre la discriminación y tratar de realmente trabajar con chicos y chicas sobre qué nos pasa con ese tema, ¿no? Obviamente la discriminación es siempre un trato desigualitario, es un trato humillante a personas que consideramos o vemos como inferiores o como amenazantes y entonces las rechazamos. Entonces es interesante poder salirse de simplemente definir qué es la discriminación y de entender de qué se trata para ver qué tenemos que ver con este fenómeno, ¿no? Muchas veces se trabaja en la escuela sobre el fenómeno de la discriminación, pero pocas veces nos sentimos parte del problema. Y yo creo que es necesario involucrarnos, o sea, ¿qué me pasa a mí con respecto a otros? ¿Qué mirada tengo respecto de los demás? Y ahí es donde se juega el problema de la discriminación y podemos tratar de revertir situaciones discriminatorias que se pueden estar dando incluso en la propia escuela o en la comunidad escolar, ¿no? Claro. Supongo que también es importante que esto no se trabaje algo así como bajando línea, sino poniéndolo en cuestión, reflexionando, y tampoco solo en lo que pasa al interior de ese grupo escolar, sino en general. Claro, porque hay muchas cuestiones ligadas a la discriminación, algunas que pueden suceder en el círculo cercano, en la comunidad, pero otras que tienen que ver con cuestiones más macro y que me parece que también son necesarias de ser analizadas. En principio,
hay cuestiones ligadas a los contenidos, donde nosotros trabajamos, por ejemplo, las obligaciones del Estado, ¿no? El Estado es el que está obligado a intentar que no haya discriminación. Para eso tiene que remover obstáculos, tiene que garantizar un trato igualitario. Pero, por ejemplo, un tema que excede a nuestras responsabilidades, aunque podemos incidir en los cambios, es cómo está configurada la ciudad. A veces hay cuestiones ligadas a la discriminación en el modo en que la ciudad está configurada. Por ejemplo, cuando no hay rampas, claro, cuando no hay posibilidades de que personas ciegas se puedan manejar bien, lo que se llama, perdón, ahí, sí, se llaman barreras arquitectónicas y urbanísticas. Claro, ese es un tema muy interesante a tratar, ¿no? Mirar en dónde está la discriminación, no solamente en el trato que unos nos damos a otros, sino también, por ejemplo, en una cuestión urbanística, ¿no? Después hay cuestiones que a mí me parecen muy interesantes, que son aquellas situaciones difusas, ¿no? Me parece importante discutir con chicos y chicas que no todo trato desigualitario es discriminatorio. Porque a veces los chicos se enojan y dicen me están discriminando, cuando en realidad no es así. Supongamos que un docente tiene que atender más tiempo a un chico o a una chica porque tienen más dificultades para aprender, claro, ¿no? Claro. Y entonces los otros pueden llegar a enojarse y decir nos están discriminando. Y en realidad ahí no hay discriminación, hay un trato desigualitario, pero está bien fundamentado, ¿no? Exacto. Hay buenas razones para que alguien atienda más a uno que a otro. Entonces es importante también mirar esos casos donde hay desigualdad en el trato, pero no hay discriminación. Así es. Después hay una situación, sí. No, dejamos lo que ibas a decir pendiente y te invito a vos y a todos a compartir la primera parte de un video de la Universidad Pedagógica. A la Argentina la conformamos 40 millones de habitantes. Provenimos de diferentes mundos, tenemos distintas costumbres, hábitos, gustos musicales, creencias religiosas, ideologías, color de piel, diferentes contexturas físicas, diversos modos de sentir, hablar, bailar, soñar. Algunas de estas características pueden apropiarse y utilizarse para generar rechazo, desigualdad o marginación. Cuando esto sucede, hablamos de discriminación. En los últimos años, los organismos de derechos humanos definen que todas las personas somos iguales, que tenemos los mismos derechos. Discriminar es excluir a una persona, es restringirle el goce de algunos de sus derechos debido a ciertas características. Sostener la inferioridad de un grupo de personas en relación con otros afecta así la dignidad de aquellos considerados inferiores y favorece que sean objetos de maltratos y abusos. Entre los grupos más discriminados en nuestro país se encuentran los pobres, los travestis, los bolivianos y los discapacitados. Las sociedades contemporáneas son sociedades complejas por cuestiones de la enorme complejidad y diferencia que tienen los grupos sociales, por los orígenes migratorios que tiene esa población, por las diferencias entre los sexos, los géneros y los grupos de orientación sexual. Como mínimo tenemos todas estas líneas de corte según las cuales se define la sociedad y obviamente con preponderancias de unas sobre las otras. Es el famoso juego de las mayorías y las minorías, que en muchos casos recibe la institucionalización por parte de la ley y por parte del Estado. En este sentido es que se plantean relaciones de desigualdad importante entre los grupos y en la lucha por la definición de la normalidad, muchas de estas cuestiones terminan conduciendo a luchas que a veces son explícitas y en otras ocasiones luchas que son implícitas. Entre los grupos más discriminados en la provincia de Buenos Aires, pobres, inmigrantes de países limítrofes, personas con discapacidad, personas con sobrepeso.
Hoy día hay una lista de declaraciones que avalan a la no discriminación como derecho de todos. La Declaración Universal y la Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Por ser un derecho universal, el Estado debe garantizarnos por medio de leyes y políticas precisas el derecho a no ser discriminados. Pero que haya políticas dirigidas contra la discriminación, ¿significan en realidad que no existan? Y esa pregunta, si será suficiente con políticas públicas, se la trasladamos a Gustavo Schuchmann. Vos dirás. Mirá, me parece que trabajar el tema solo desde el punto de vista de los derechos o de las obligaciones del Estado es realmente insuficiente, porque que los chicos sepan que no hay que discriminar no quiere decir que no discriminen, quiere decir que hay que trabajar en un ámbito más personal, más profundo, ¿no? Yo recuerdo una clase que observé donde una chica de 13 años dijo: me pasa esto, pero no quiero que me pase, ¿no? Y se estaba refiriendo a su rechazo a algo que tenía que ver con la diversidad sexual, ¿no? Entonces, ahí me pareció que era una muy buena clase, que un alumno, una alumna puedan descubrir que les está pasando algo y que está intentando entonces revertir eso, ¿no? Revertir la mirada discriminatoria. Claro, que pero quisiera lo más interesante cambiarlo. es que podamos trabajar. Claro, que haya, digamos, un involucramiento, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué ciertas personas nos producen rechazo? Y hay un tipo de discriminación que no aparece en el video, que es el de la discriminación a las personas mayores. Sí. Y que a mí me interesa mucho trabajar. Me parece que es un tipo de discriminación muy peculiar, ¿no? En general, cuando nosotros discriminamos, no nos consideramos parecidos a ese otro al que discriminamos. Es decir, justamente nos definimos como diferentes. Sí. Cuando digo que el otro no tiene una capacidad, quiero decir que yo sí la tengo, ¿no? Claro. Si digo que el otro es gordo, quiere decir que yo no lo soy. Claro. O sea, me estoy definiendo también al momento de discriminar, ¿no? Yo me acuerdo de la frase de Rousseau que decía que al rico no le alcanza con ser rico, tiene que sentirse rico y por eso necesita del pobre, ¿no? Necesita al pobre para sentir su riqueza. Claro, para entonces, afirmarse, eso hay que, ¿no? Para afirmarse a sí mismo, Así ¿no? es. Y entonces en el caso de la vejez hay algo muy particular, porque estamos discriminando a alguien y es muy probable que nosotros también lleguemos a ser como ese alguien al que estamos discriminando, ¿no? O sea, que en algún momento nos va a tocar. Y entonces es muy importante ver qué nos pasa con las personas mayores, por qué hay ese rechazo en algunos, digo que todo el mundo discrimina, ¿no? Pero digo que cuando suceden esos fenómenos de discriminación son bien interesantes de trabajar en el aula. Así es. Y además reconociendo que nosotros somos parte de una cultura y que vivimos en un contexto y que nuestra mirada hacia los demás también está configurada por una historia, por una educación, que somos vulnerables también a la eficacia del contexto en nuestras conciencias, ¿no? Entonces por eso tenemos que desarmar esa mirada, tenemos que trabajar para desarmarla, para encontrar sus orígenes y para tratar de revertirla. Bueno, entonces es un trabajo profundo, ¿no? Con todo lo que estás proponiendo, es un flor de trabajo interesante para los docentes. Gustavo, escuchamos la segunda parte del video de la Universidad Pedagógica. La discriminación se ejerce por parte de la población en general. No obstante, los grupos que más discriminan, clase alta, sectores privilegiados económicamente, clase media, la policía. En las sociedades actuales, la discriminación se realiza a partir de estereotipos o prejuicios. Un prejuicio, como su nombre lo indica, es un juicio previo, una opinión sin conocimiento, reflexión, fundamento. En la vida cotidiana aplicamos y manejamos muchos estereotipos. Los hippies son sucios, los canas son corruptos, los indios son primitivos y vagos, los pobres son chorros por naturaleza, los ricos no necesitan robar. Hay distintas maneras en lo que sería el tratamiento negativo de los otros.
Siempre se habla de discriminación, pero la discriminación es una apelación genérica a fenómenos que pueden ser muy diversos. Como mínimo, además, digamos, de la discriminación, cuando no se refiere específicamente a un grupo o no tiene que ver con una retórica o una acción específica, ¿no es cierto? Hay dos formas que sí son muy específicas. Una es lo que se conoce como xenofobia y otra es la que se conoce como racismo. Cuando se habla de xenofobia, la discriminación que se hace de los otros es en virtud del lugar de su nacimiento, que muchas veces es presunto, porque es muy difícil saber dónde nació una persona, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace que la discriminación siempre tenga que ver con el prejuicio. La xenofobia tiene que ver con un prejuicio, con la supuesta pertenencia de una persona a un grupo nacional que no es el propio y que se supone que atenta contra la integridad del propio. Por eso siempre que se habla de xenofobia, rápidamente o cerca, en las inmediaciones, está también la cuestión de la nación, y esto tiene que ver con manifestaciones que en algún punto tienen que ver con la supuesta defensa de lo propio frente a lo extranjero. Esa oposición a lo extranjero es lo que conocemos como xenofobia. El caso del racismo tiene el mismo mecanismo, porque en el fondo tiene que ver con una infravaloración del otro y con un intento de segregación, pero en este caso tiene que ver con las marcas corporales, básicamente. Cuando se habla de racismo, es el fenómeno de negación del otro a partir de lo que representa en términos de rasgos somáticos o cuestiones biológicas. Ahí hay una larga y triste historia en las sociedades contemporáneas, en las cuales, por ejemplo, o en la cual son muy visibles el caso del holocausto judío en la Alemania nazi entre los años 30 y 45, y muchas de las nuevas formas de racismo que se fueron implantando en África, en las llamadas luchas fratricidas entre grupos étnicos en los cuales unos grupos aniquilaron a los otros. Bueno, qué interesante también este aporte. Gustavo, te pregunto, ¿cómo se relaciona la discriminación con la ética? Bueno, justamente cuando yo te decía de trabajar con la pregunta ¿qué tengo que ver con todo esto que está pasando?, ¿no? Porque la ética justamente nos hace la pregunta sobre aquello que está en nuestras manos, aquello que nosotros podemos hacer, ¿no? Es diferente de la pregunta sobre la política o sobre cuestiones más generales que tal vez se nos escapan, ¿no? Tenemos que pensar más en la responsabilidad que en la obligación, y tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Creo yo que ese es el tema de la ética, ¿no? En principio, cómo trato a los demás, cómo soy tratado por los demás, y además cómo quiero ser, ¿no? Porque también hay una pregunta sobre la construcción de uno mismo. Uno es responsable también de quién quiere ser y cómo quiere ser visto por los demás. Me parece a mí que ahí están las preguntas que incluyen muchas cuestiones valorativas. Yo agregaría al video, además del prejuicio y el estereotipo, lo que llamamos la mirada estigmatizadora, ¿no? Cuando alguien ve en el otro ciertas marcas que lo hacen parecer rechazable o inferior, ¿no? Esa mirada estigmatizadora es aquella que no permite ver al otro como humano, ¿no? Hay un filósofo alemán llamado Wittgenstein que decía que ver al otro como humano es ver un cuerpo que expresa un alma. Es decir, que yo lo veo triste, lo veo alegre, lo veo en determinada situación, pero no estoy viendo los rasgos físicos o los olores o todo aquello que... ¿Quién es el otro? Claro, lo estoy viendo como persona, ¿no? Entonces no estoy viendo marcas. Cuando veo marcas serían como estigmas que terminan siendo la causa por las cuales yo empiezo a rechazar o a escapar o querer humillar a una persona. Claro. Me parece que la ética trabaja sobre eso, ¿no? Y también me parece a mí que esto es una cuestión muy polémica para otro programa, ¿no? Pero yo haría una defensa de la tolerancia. Es decir, a veces ha tenido mala prensa la palabra tolerancia, porque se dice que uno está soportando al otro, ¿no? Sí. Cuando lo tolera. Tiene mala prensa. Pero digo, bueno, tiene mala prensa y hablamos más de reconocimiento del otro, por supuesto. De respeto. Ese sería el ideal. En general, más de bien respeto, de respeto, sí. Claro, y reconocimiento y valoración del otro y de la diversidad,
pero digo, mientras no podamos eso, si las personas no logran reconocerse, comprenderse y amarse, bueno, es bueno tolerarse. Es muy buena la tolerancia, como en todo caso como un mal menor, ¿sí? Gustavo, tenemos que dejar aquí. Me gustó muchísimo tu aporte y a ustedes les digo, en el próximo bloque vamos al encuentro de docentes y conoceremos también experiencias concretas de trabajo. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Los voy a saludar. ¿Cómo les va? Matías Salderete, Carlos Torres, ¿me escuchan bien? Sí, bueno, ahora sí, muy bien. Sí, perfecto. Bárbaro. Matías Salderete, me llama la atención, vos sos también magíster en Historia Contemporánea por la Universidad Nacional de General Sarmiento, y Carlos Torres es también estudiante de Ciencias de la Educación. Estoy pensando cuánto más los docentes actualmente buscan capacitarse, formarse, ya sea en estudios terciarios o universitarios, ¿no? Bueno, en primer lugar, quiero preguntarles, ¿reconocen ambos la presencia de actitudes discriminatorias en las escuelas o diría en la comunidad educativa? Carlos. Sí. Bueno, si pensamos en lo que es la comunidad educativa, la escuela está inserta en la sociedad, que está atravesada, digamos, por muchas cuestiones que tienen que ver con la normativa del heteropatriarcado, y estas miradas, estos mandatos del deber ser, estas construcciones sociales, son las mismas que atraviesan a la escuela, porque la escuela está inserta en este mundo común. Claro. Y por lo tanto, allí se reproducen los mismos prejuicios, los mismos estereotipos. Exacto. Y permanentemente, como docentes, tenemos que estar muy atentos a toda esta cultura, digamos, que es hegemónica, que nos atraviesa a todos, y que, bueno, se nos impone de una manera muy violenta. Sí. De hecho, si pensamos en lo que somos las personas trans o las diversidades, hemos tenido que construirnos un lugar en un mundo donde no había constructos sociales para nosotros. Claro. No había tampoco un lenguaje anterior. Sí, Carlos. Y a partir... Sí, decime. ¿No? Y que a partir, decía, de nuestras existencias, o sea, todo se va, digamos, como transformando. Por eso es importante la visibilidad, ¿sí? Porque la visibilidad, en mi caso yo soy una persona adulta, pero todo lo que hoy hacemos, les adultes, es por las niñeces que vienen detrás, ¿sí? Para que sufran menos violencia, más inclusión, menos desigualdad. Y hay mucha necesidad de eso en la escuela. Sí. Porque las miradas... Perdón, sí, dígame. No, te iba a preguntar, vos te definís como un varón trans, ejercés la docencia. Contanos brevemente cómo fue tu camino, tu recorrido, obstáculos o quiénes facilitaron. Bien, sí, bueno, brevemente mi recorrido, yo creo que lo que me interpeló siempre en la vida fue también el tema de estar en la escuela. Para mí, la escuela es un acto político, como decía Freire, y es un espacio desde donde uno puede transformar a la sociedad. Y la verdad que pensar en mí significa pensar también en muchos otros que vienen detrás. Y en mi caso, bueno, he tenido muchos obstáculos porque la escuela como estructura discrimina bastante y, bueno, aunque le parezca por ahí raro, digamos, los chicos fueron quienes me dieron siempre, les chiques, la fuerza para deconstruir todo esto, ¿no? Uh-huh. Eran
quienes me ayudaron también en relación a mis compañeros, en cosas cotidianas. En el momento que yo hice el cambio de identidad de género fue en una escuela que trabajaba en ese momento en Hurlingham. Hoy trabajo en General Rodríguez, y la verdad que fue una historia muy linda, porque fue toda una revolución. Primero fui hablando, con el equipo directivo, después hablé con las compañeras, los compañeros, y luego hablé con los chicos como correspondía, y el acompañamiento que tuve y el proceso que viví en esa escuela fue inolvidable, como fue inolvidable para cada uno y para cada una de esas personas que atravesamos la historia. Bien. Le pregunto a Matías, volviendo a la pregunta inicial, ¿la discriminación en la escuela puede darse en chicos, puede darse en docentes, puede darse en los padres? Bueno, concuerdo a grandes rasgos 100% con lo que comentaba Carlos, ¿no? Creo que las sociedades van constituyendo un prototipo de sujeto ideal que, bueno, creo que desde el siglo XIX para adelante y actualmente está muy vinculado con una idea de un varón blanco, heterosexual, y también se van constituyendo otras subjetividades subalternas. Hay una enorme cantidad de subalternidades, de disidencias, podríamos decir, jerárquicas también, ¿no? Porque no es lo mismo una mujer que una mujer trans o una mujer homosexual. Digamos, hay una enorme cantidad de jerarquizaciones en esas subalternidades. Y creo que todo eso, retomando también lo que comentaba Carlos, permea la institución escolar, y bueno, todos interiorizamos de alguna manera estos prototipos y, digamos, mandatos sociales. Bien, comparto con nuestros invitados, comparto con ustedes también este video que vamos a ver de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Es una serie, vamos a ver escenas del capítulo 2 sobre 8, se llama Gorda. Aleluya, Dios, aleluya. Ay, eso cantaba. Aleluya, Dios. Uri, ¿qué haces? No se toca, todavía no se puede. Sentate. Dale. Pasa. A ver, mamita. ¿Qué pinta esto, Tan lindos. Ya arrancan. La competencia de las máquinas. A ver, Dalila, ¿qué tenés? ¿Algún candidato para presentarle a papá en la pantalla solamente, no? Ay, no, pa. ¿Y vos, Uri? ¿Cómo andan las chicas? De Uri no sabemos nada. ¿Cómo anda con las chicas, Uri? Porque Uri ya está en edad de debutar, ¿sabían? ¡David! Bueno. ¿Y vos, Julia? No nos conocemos. ¿Tenés novio, marido? Sí, tengo novio. Ah, mira. ¿Hace mucho? Sí. Ah. ¿Y Joy? ¿El laburo cómo anda? Estimato, va. Me culamos. Joy. ¿Qué, abuela? Vos no digas nada. Vos sos joven, tenés que disfrutar. Toma. ¿Qué haces, Bobe? Comprate algo. Hoy había que venir vestida de blanco y te me venís toda negra. No tengo ropa blanca, abuela. Mira que quiero tener un bisnieto. Le quiero ganar a Esther. Bueno. Y así tu madre se deja de hinchar un poco. Gorda, no, gordita, gorda, popa, gorda, paposa, gorda. Deja en paz a la nena. No estás en clase, ya te salió la maestra de adentro. Quiero escuchar, quiero saber de qué se ríen. Es mi casa, tengo derecho, quiero escuchar. ¿De qué se ríen? A ver. De que soy gorda, mamá, de eso se ríen. De que soy gorda y que vos sos la única en el mundo que no lo podés ver. Y está claro y a la vista. Todos los demás lo ven. Vamos a comer. Les pido a los dos un comentario muy breve. Matías. Bueno, un poco se puede ver no solamente
las presiones y las normas sobre los cuerpos, no físicamente, sino también una enorme cantidad de prototipos y mandatos sociales que aparecen como obligatorios, ¿no? Y que van de alguna manera constituyendo ese sujeto prototípico hegemónico. Así es, Carlos. Y además, esto que dice Matías, que es tal cual, el primer lugar, digamos que generalmente las diversidades solemos sufrir discriminaciones en las familias. Desgraciadamente es el primer lugar. Y a partir de ahí se traslada al resto de los grupos, ¿no? A la escuela, a los clubes, los espacios de salud. Estos mandatos son terribles. Son terriblemente violentos y lo que limitan al desarrollo del ser de ese niño, claro, ¿no? Es terrible. Y también tenemos que pensar el sufrimiento que provocan, ¿no? Vamos a ver y escuchar ahora reflexiones del Centro Ana Frank Argentina, que me parece que aportan otro aspecto relacionado con la discriminación. Ahí vamos. Muchos jóvenes como vos visitan diariamente el Centro Ana Frank Argentina desde que abrió sus puertas el 12 de junio de 2009. Tanto en este como a través de las muestras itinerantes se puede recorrer la historia de la vida de Ana, una adolescente que con solo 13 años se transformó en un símbolo de resistencia y esperanza. Ana Frank nació el 12 de junio de 1929 en Alemania en el seno de una familia judía. Con el ascenso en 1933 de Hitler al poder y la promulgación de leyes antijudías que cercenaban la vida cotidiana, la familia Frank decide emigrar a Ámsterdam. Confiaban que el nazismo no iba a llegar allí. Ana y su hermana Margot tuvieron una infancia feliz, junto a sus padres Edith y Otto. Pero esto cambió drásticamente cuando los nazis invaden Holanda en 1940. La vida de los judíos ya nunca volvería a ser la misma. Había amenaza y persecución, y emigrar resultaba imposible. La familia Frank decide entonces esconderse en la parte trasera de la casa donde funcionaba la fábrica que Otto dirigía. El Holocausto ha sido el episodio más cruel de discriminación, odio y aniquilamiento de la historia de la humanidad. Ana Frank documentó estos hechos en su diario íntimo, que recibió para su cumpleaños número 13 en 1942. Estando escondida, Ana continuó escribiendo sobre sus pensamientos e ideas como una forma de resistencia frente al odio del nazismo. En una de sus primeras entradas, ella escribe: Después de mayo de 1940, los buenos tiempos quedaron definitivamente atrás. Las medidas antijudías se sucedieron rápidamente y se nos privó de muchas libertades. Los judíos deben llevar una estrella de David, deben entregar sus bicicletas, no les está permitido viajar en tranvía, no les está permitido viajar en coche, tampoco en coches particulares. Los judíos solo pueden hacer la compra desde las 3 hasta las 5 de la tarde, solo pueden ir a una peluquería judía. Así transcurrían nuestros días, que si esto no lo podíamos hacer, que si lo otro tampoco, ya que siempre me dice, ya no me atrevo a hacer nada porque tengo miedo de que esté prohibido. Gracias a la ayuda de 4 protectores, los escondidos pudieron vivir durante más de 2 años en la casa de atrás. Pero fueron delatados, deportados a Auschwitz y finalmente Ana y su hermana Margot mueren en el campo de concentración Bergen-Belsen semanas antes del final de la guerra. De los 8 escondidos, solo Otto Frank logra sobrevivir al horror nazi. A su regreso a Ámsterdam se encuentra con la terrible noticia de la muerte de su familia. 2 años después publica el diario de Ana, que se convertiría en uno de los libros más leídos del mundo. Así, el diario de Ana Frank hizo reflexionar a mucha gente. Describe los últimos años de la vida de una niña judía, víctima de la Shoah, y al mismo tiempo constituye un relato sobre la ansia de libertad. Es una narración sobre derechos, libertades y su violación. El Centro Ana Frank ha sido creado como un espacio para una pedagogía de la memoria. Tiene como objetivo desarrollar planes y proyectos educativos que promueven el mensaje universal humanista en favor de la equidad de derechos. Se promueven actitudes de compromiso social, respeto y responsabilidad sobre otros para crear una sociedad democrática y pluralista. Esto se lleva a cabo en la diversidad de experiencias que se suceden en el centro en Buenos Aires, como a través de sus muestras itinerantes que recorren el país.
Un retoño del castaño al que Ana le escribiera en su diario fue traído desde Holanda y en el jardín del centro inspira y convoca a la reflexión. Tomando la historia de Ana y la Segunda Guerra Mundial, así como la de la última dictadura militar en Argentina, se intenta identificar situaciones violatorias con los derechos con el objetivo de enfrentar el prejuicio y desterrar la discriminación en nuestros días. Uno de los ejes principales que guía nuestro trabajo en el Centro Ana Frank es el que denominamos los 4 roles. Nosotros entendemos y planteamos como institución que en toda situación de violencia y discriminación hay siempre 4 roles que las personas pueden ocupar. Hablamos de la víctima y del victimario, entendiendo que estos 2 son los roles más evidentes, más fácilmente identificables. Entendemos que en esta interacción nace la violencia y nace la discriminación. Hay siempre una persona dañada frente a otra que le hace daño. De todas maneras, entendemos que la violencia y la discriminación no se agotan en esta interacción, y que hay otros 2 roles sumamente importantes, de los que muchas veces ni siquiera son conscientes quienes los ocupan. Hablamos del observador pasivo, por un lado, como esa persona que se mantiene al margen de lo que sucede, que es indiferente. A veces lo elige y a veces no, pero de todas maneras, esa indiferencia avala de algún modo lo que está sucediendo, y no le pone un freno. Hablamos por otro lado del protector, esta persona que no puede permitirse ser indiferente y que por el contrario elige intervenir, hacer algo para frenar con esa violencia y con esa discriminación. Nosotros hablamos de la historia de Ana Frank como uno de los ejemplos de violencia y discriminación que ocurrieron durante el nazismo. Hablamos, por supuesto, de historias de violencia y discriminación en la época de la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Pero lo más importante y nuestro objetivo central es abordar las situaciones de violencia y discriminación en nuestros días. Entendemos que frente a todas ellas hay siempre 4 roles. Hay víctimas y victimarios, pero también hay observadores pasivos y sobre todo hay protectores. Nosotros entendemos que quienes eligen proteger hacen la diferencia. Son quienes ponen un freno a lo que está sucediendo. Y a eso apuntamos, a que cada vez haya más protectores, menos observadores pasivos, menos agresores y por supuesto menos víctimas. En este sentido nosotros estamos convencidos que los roles son dinámicos, que las personas pueden elegir cuál quieren ocupar. Siempre con responsabilidad, cuidado por el otro y por uno mismo. Esta es una de las temáticas más importantes que trabajamos en nuestro museo y particularmente en nuestra visita virtual. Hoy por hoy, dada la cuarentena nacional, seguimos trabajando con nuestros ideales y con nuestros principios a través de la virtualidad. Estamos llevando adelante visitas guiadas por medio de la plataforma Zoom. Muchas escuelas nos han visitado ya y muchas más lo van a hacer en los próximos meses, así como también es posible visitarnos de manera particular. En caso de estar interesados, los invitamos a sumarse a esta propuesta, a este proyecto y acompañarnos en este recorrido virtual. Para averiguar más información, pueden buscar en nuestra página web centroanafrank.com o pueden mandarnos un mail a visitas.centroanafrank@gmail.com. Por ese medio también podemos facilitarles más información sobre nuestras visitas. Los esperamos. Bueno, la verdad es que les recomiendo a nuestros invitados, pero a todos ustedes, que aprovechen estas visitas virtuales ahora, presenciales después, itinerantes cuando termine la pandemia, porque realmente visitar el Centro Ana Frank es recibir una clase de historia documentada, didáctica, dinámica, sensible, a cargo de guías voluntarias y voluntarios capacitados. Muy breve comentario cada uno y en el próximo bloque tenemos más tiempo. Carlos. Bueno, la verdad que yo creo que desde el punto de vista como docente, la única manera de combatir, digamos, de alguna manera transformar esta realidad que vivimos, es tomar a lo que es la educación sexual integral, la ESI, como un principio, ¿sí?, basado en los derechos humanos. A veces cuando hablamos de ESI pensamos solamente en lo que es la sexualidad de un modo acotado, y bueno, creo que los docentes también, desde docentes, tenemos que tener, digamos, a mano esa formación en relación a los derechos de los niños, ¿sí? Es la única manera. La escuela es el mejor lugar, tenemos que tender a ser el lugar más democrático y de respeto hacia las pluralidades, hacia las diversidades. Y a partir de ahí, pensar que es la mejor herramienta que le podemos dar a las niñas, ¿sí?, que puedan ser capaces de construir en libertad y en respeto su propio espacio en el mundo, su propia construcción de su ser,
Uh-huh. Bueno, discriminación por aspecto físico, por bueno, tantos aspectos diferentes que hacen que unos crean que son más por sobre los otros. Recién vimos la discriminación a los judíos durante el nazismo. Matías. Y creo que pensar en fenómenos como el nazismo, los autoritarismos del siglo XX también, nos permiten, o sea, nos obligan a pensar el fundamento de la idea de nación, ¿no? Uh-huh. Desde que las naciones empiezan a constituir sus identidades, se van buscando esos otros, esas identidades que se oponen. Me parece que ahí hay una base que en algún momento estaría, bueno, es muy importante abordarlo en las áreas de ciencias sociales en la primaria, como en las diferentes ciencias sociales y humanidades en la secundaria. Bueno, en el próximo bloque vamos a conocer más en detalle la experiencia realizada en la Escuela del Parque en sexto y séptimo con Matías como maestro. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella. Bueno, ahora sí lo vamos a invitar entonces a Matías para que nos cuente un poco cuál fue la propuesta que le hiciste a tus alumnos de sexto y séptimo, y también podés ir contándonos si vos diste algunos insumos para que ellos puedan tener y a partir de ahí producir. Bueno, el proyecto es un proyecto que ya hace un par de años hacemos en la escuela, se llama Lo Social y lo Natural. Surgió primero como, bueno, un interés personal vinculado primero a la enseñanza en valores, ¿no? Digamos, creo que esto está muy vinculado con fortalecer una sociedad democrática y construir un espíritu ciudadano en las infancias. Pero también, bueno, con el correr de los años empezamos a complejizarlo un poco más. Yo me enriquecí mucho, bueno, en la maestría de Historia Contemporánea con los aportes de una área que era problemas de enseñanza de la historia, en la cual abordábamos temas como la educación intercultural. Bueno, lo que pensé... Contanos lo que estamos viendo, texto. Matías, contanos Bien. lo que estamos viendo ahora. Bien, estamos viendo ahora, bueno, el producto final de este proyecto. Después de una serie de lecturas y actividades y propuestas, ellos, bueno, investigan un tema puntual vinculado a la discriminación que, bueno, han elegido desde violencia de género hasta homofobia y transfobia, pasando por racismo. Y el producto final, también colectivo en grupos, es el armado de folletos para que se viralicen, ¿no? La idea era que, bueno, subimos todos los folletos en una página que es un Padlet. Ellos los hicieron con una aplicación que se llama Canva. Y bueno, la idea es que puedan descargar esos folletos y viralizarlos. La verdad que los mensajes son desde, digamos, concientizadores, como frases muy breves, hasta un poco más informativos, ¿no? Y esto que estamos pasando justo ahora son parte de esas presentaciones grupales que hicieron. Ahora, Matías, contanos, ¿esto se hizo durante la continuidad pedagógica? ¿Se hizo en grupo, individualmente? ¿Cómo fue? Sí, bueno, esto es así. El proyecto siempre se viene haciendo desde hace unos años en nuestra aula, ¿no? de concreto, en estas 4 paredes, pero la verdad que me parece que es un proyecto, bueno, muy poderoso. La verdad que, bueno, la dirección acompaña mucho esto. Le mando un saludo a Diana Acelenza, que es la directora y que, bueno, siempre apoya todo, digamos, estas propuestas que nosotros hacemos como docentes. Y lo que hicimos, bueno, fue tratar de trasladarlo un poco a la distancia. Nosotros tenemos encuentros seguidos con los chicos por Zoom, así que bueno, íbamos leyendo los textos, realizamos las consignas y después cuando tenían que investigar un tema, se juntaban ellos también por Zoom, investigaban, armaron el PowerPoint y después finalmente armamos toda esta cantidad de folletos.
concientizadores, divulgadores. Ahora, también ahí hay folletos y también hay pequeños videos, incluso está el poema de Galeano, Querido Hermano Blanco, ¿no? Sí. Bueno, eso fue súper interesante. Nosotros, la primera vez que salimos del aula, lo que hicimos fue armar folletos que eran un poco más sencillos. Los hicimos con un editor un editor muy básico como Paint. Uh-huh. Esto fue hace 2 o 3 años. Salimos a repartirlos en la calle. Tuvimos una respuesta mixta, pero bueno, fue positiva en general la respuesta de la gente. Y este año, la verdad que, bueno, no podemos salir en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, lo que decidimos fue trasladar lo que nos vino como, bueno, muy bien, ¿no? Armamos el Padlet, subimos todo ahí. Lo que estuvo muy bien, desde mi punto de vista, es cómo pudimos adaptarnos. Primero, agregamos aplicaciones. Yo estuve investigando esta aplicación Canva con la cual ellos hicieron los folletos, esta aplicación de Padlet. Algunos de los chicos se animaron y hicieron videos, como bien señalás, con lo cual fue un aprendizaje en múltiples niveles. Ahora, sin contar la complejidad de los textos con los cuales leemos, ¿no? Claro. Lo que estuve viendo es que esa aplicación también permitía que los padres opinen. Sí, tuvieron, bueno, muchos mensajes de... Lo que hicimos fue, lo dejamos abierto al público. Es una situación complicada porque uno quiere que se viralice lo máximo que se pueda, pero también son niños menores. No queremos... Es como una tensión entre la exposición y las ganas de que ellos se expongan. Así que, bueno, todas las familias de la escuela pudieron entrar al Padlet, descargarlo, los folletos, comentar. Y, bueno, ellos también. La verdad que fue muy grato el trabajo con los chicos de 7º grado. La verdad que en este sentido quiero señalar que, retomo lo que decía Carlos, los chicos y las chicas tienen sensibilidades nuevas, se sienten muy apelados por estas temáticas. Estamos, digamos, en un momento de transición muy importante y creo que son protagonistas. Claro, lo que estás diciendo de alguna manera también es que con estos trabajos se producen cambios en las actitudes de los chicos. ¿Vos también notas eso, Carlos? Absolutamente, Mirta. La verdad que este tipo de trabajos, como bien decía recién Matías, son absolutamente constructivos y deconstructores de estos estereotipos que nos atraviesan a todos. Y yo también, digamos, en ese momento de mi transición, lo que hacía era preparar proyectos como para intervenir en las escuelas secundarias, en las escuelas, digamos, donde los chicos eran un poco más grandes, salir del ámbito primario, y así fue como fue impresionante la participación de los chicos, y esto de lo que despierta del tema, digamos, de interpelarse ante estos mandatos, ¿no? De romper con todo esto. Así que la verdad que fue una experiencia muy rica. Claro. Bueno, indudablemente todo esto contribuye a que haya algo así como un pasaje de naturalizar a cuestionar algunos aspectos que tienen que ver con la discriminación. Comparto con ustedes también, un pequeño video danés. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre?
And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Bien, ¿cómo se quiere despedir cada uno? Matías. Bueno, primero agradeciendo el espacio, mandar un saludo a mis alumnos y alumnas, que, bueno, esto que acá un poco hablé es el producto de ellos. Nada, muy contento soy muy optimista del futuro, realmente. Uh-huh. Carlos. Bueno, agradecer también este espacio que es inmenso en nombre de todas las diversidades y bueno, que en la escuela principalmente hacer un llamado que hay mucha necesidad de prestar atención, de este mirar hacia las niñas. Ellos nos hablan permanentemente en cómo se mueven, cómo se expresan, cómo se visten, cómo caminan y nos van diciendo lo que necesitan. Bueno, eso es trabajar la ESI, trabajar desde la mirada de los derechos, de sus derechos. Y sobre eso tenemos que enfocarnos y sobre eso tiene que ser, digamos, como una especie de mirada antropológica que sustente toda nuestra acción en la escuela, toda, absolutamente toda. Bien, creo que efectivamente la ESI, la educación sexual integral, aporta muchísimo en este sentido. Me voy con las palabras del pedagogo español Miguel Ángel Santos Guerra, que dice que evitar la discriminación es una exigencia ética. Gracias a nuestros invitados, gracias a ustedes por estar ahí. Hasta la próxima semana. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien.